Muy buenas noches, doctores. Espero se encuentren muy bien, hayan tenido un buen fin de semana recuperador. Vamos a comenzar con la jornada del día de hoy que corresponde a dos temas de embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Antes de comenzar, por favor, avísenme si se escucha y se ve muy bien la pantalla. Sí, Sí, ok, doctor. puede ver bien. Genial, muy bien. Vamos a comenzar entonces, doctores, con el tema principal de embarazo ectópico. Bueno, por definición sabemos que es toda implantación que ocurre fuera del endometrio. A lo largo de toda la historia, en su bibliografía dicen, ¿no?, que se han ido destacando algunos casos acerca de embarazo ectópico conforme iba pasando la evolución de la medicina. En un principio habían tasas de morimortalidad muy alta maternas por diagnóstico tardío de embarazo ectópico complicado porque las pacientes presentaban mucha complicación. Posteriormente, la era de la ecografía pudo, entre comillas, disminuir los diagnósticos de embarazo ectópicos complicados para hacer un tratamiento mucho más oportuno y por ende que pueda pues disminuir esas tasas. De todos modos, la bibliografía nos refiere de que aún tenemos tasas altas en nuestro medio. Digo, por entonces, ¿no? Porque sabemos que ese libro es casi de 20 años antes. Dentro de los factores de riesgo, ¿ya? Destacan, para empezar, cirugías pélvicas, pero a predominio las cirugías tubáricas, ¿no? Que algunas inclusive pueden ser por procesos de infertilidad. El tabaquismo es un dato muy importante, ya que la nicotina se ha visto que disminuye el peristaltismo tubárico y que afecta, entre comillas, a una inhibición de la probable implantación del producto. Las duchas vaginales y el inicio de las relaciones sexuales también son un factor para el embarazo ectópico. También tenemos factores de riesgo como infertilidad, los procedimientos, especialmente de alta complejidad como fertilización in vitro, tienen un mayor de chance para hacer embarazo ectópico. Las pacientes con promiscuidad y el antecedente de infección genital previa creo que es prácticamente el principal factor de riesgo. Ya más adelante lo voy a volver a recalcar, pero la infección por Clamidia trachomatis primordialmente, pero también están otras como Gardnerella vaginalis, para vaginosis bacteriana u otras bacterias que puedan colonizar trompa, son muy importantes desde el punto de vista de factor de riesgo. Tenemos también la cirugía tubárica previa. Prácticamente es el principal factor de riesgo después de la infección. Toda paciente que ha tenido una cirugía de trompa puede volver a presentar un embarazo ectópico de nuevo. El dispositivo intrauterino, las pacientes con esterilización, ¿no?, las que ya se hicieron una ligadura de trompas, pueden presentar un riesgo de embarazo ectópico si la técnica quirúrgica probablemente no haya sido la más adecuada. Otro tipo de patologías tubáricas como endometriosis o alguna otra que pueda afectar con tumoraciones, etcétera, y la exposición materna al etilestibestrol son factores de riesgo para que haya un embarazo ectópico. Pasemos un poquitito a la fisiopatología del embarazo ectópico. Y para entender, el mejor ejemplo que utiliza la bibliografía es acerca de la infección por clamidia. La infección por clamidia favorece que en la trompa uterina se estimulen citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina e interleucina 11, perdón. Estos factores disminuyen y retrasan el proceso de implantación que va a tener el blastocisto, ¿ya? Otro detalle está en la uroquinasa secretada por el trofoblasto, que se llama, que tiene la sigla de UPAS, o los inhibidores de la implantación, que son PAI, que son moléculas que estimulan o regulan la implantación trofoblástica. Debido a este antecedente de las citocinas, también están alteradas estas moléculas, por lo tanto, la implantación también se enlentece un tanto.
También se ha demostrado que la probable alteración cromosómica que pueda tener un producto, ¿no? También interfiere en función a que se llama la implantación, ¿no? Productos que tenían malformaciones o digo, defectos de aneuploidías tenían alteraciones, ¿no? Y el factor hormonal también se ha demostrado que tiene implicancia. Pacientes con estrógenos y progesteronas demasiado elevadas, estas hormonas favorecían un embarazo ectópico. De todo el trayecto genital y extragenital, la trompa uterina es la que más tiene las posibilidades de hacer un embarazo ectópico y propiamente dicho, la región ampular de la trompa. Luego, en menos proporción está la región infundibular y en menos proporción también la región ístmica. Un acápite muy importante en la región ístmica, este es un lugar de amplia vascularización. Por lo tanto, este tipo de embarazo ectópico suelen ser muy peligrosos porque pueden sangrar más de lo que sangra el lado ipsilateral de la trompa. También tenemos descritos embarazos ectópicos ováricos, embarazos ectópicos abdominales, ya sea de cesárea de cicatriz previa o por implantación peritoneal, y otro embarazo que es muy peligroso es el embarazo ectópico cervical. Entre el ístmico y el cervical probablemente son los dos ectópicos más sangrantes y con mayor repercusión hemodinámica de la paciente. Se denomina también a la confluencia entre un embarazo intrauterino normal con un embarazo ectópico como el nombre de embarazo heterotópico. Y se conoce también como embarazo ectópico crónico a aquel embarazo más de 6, 8 semanas que permanece siendo ectópico con una masa amorfa muy pequeña que puede producir ligeramente connotaciones hemodinámicas y que puede persistir mayor tiempo del que, entre comillas, producen las complicaciones de un embarazo ectópico, que son entre las 6 y 8 semanas. Un detalle que me olvidaba, cuando se altera el blastocisto, porque el blastocisto tiene lo que se denomina ventana de implantación, es la capacidad que tiene para implantarse dentro de algún tejido, ¿no? Entonces, por estos detalles se altera la ventana de implantación. Eso me olvidaba. ¿Cómo es que llegamos al diagnóstico de un embarazo ectópico? Porque al pertenecer a una de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, la triada clínica va a ser dolor abdominal, amenorrea y metrorragia, que prácticamente lo tiene en parte aborto y sus variedades, y también lo puede tener enfermedad trofoblástica gestacional. Pero vamos a hacer un sesgo más importante entre las características propias que tiene en función primero a la clínica. Ya que el embarazo ectópico es la implantación en un lugar que no es el útero, primordialmente la trompa, ¿no? Aquí podemos ver, ya aprovechando la técnica de la imagenología y la ecografía, mira, aquí está el útero y en el anexo tenemos un saco gestacional con un producto inclusive ya no muy claro, pero ya patognomónico de un embarazo ectópico porque no está en útero, ¿no? Y si se rompe la cavidad, empieza a sangrar la paciente. Y por ende, muy poco es el sangrado. La metrorragia es escasa, porque la gran parte del sangrado en realidad se está yendo hacia el abdomen. Por lo tanto, va a haber datos de irritación peritoneal y por lo tanto la paciente va a presentar bastante dolor, va a haber inclusive dolor hasta el hombro, que se le denomina omalgia, puede haber equimosis en parte del abdomen, pero eso es en casos demasiado complicados. Si hiciéramos un tamizaje y un seguimiento desde el control prenatal a la paciente, un detalle muy importante es la solicitud de beta-HCG, donde la bibliografía recalca que valores entre 1500 a 2400 miliunidades sobre mililitro ya deberíamos ver un saco gestacional. Y si lo vemos, no lo vemos de manera intrauterina, es la primordial sospecha como para un embarazo ectópico. También podemos utilizar valores de progesterona. La bibliografía dice que valores menores a 25 nanogramos sobre mililitros serían sugerentes para un embarazo no viable sospechoso de embarazo ectópico. En la ecografía transvaginal bastaría un saco gestacional extrauterino, aunque hay posibilidades de falsas imágenes como el embarazo
que se llama del pseudosaco, que es la confluencia de la sangre y pues se hace una burbuja dentro del útero y forma como una imagen similar a un saco gestacional que tranquilamente el ecografista puede malinterpretar al momento de realizar la técnica imagenológica, ¿no? Pero verlo el saco gestacional fuera del útero es muy patognomónico para embarazo ectópico. También se puede realizar legrado, a esto se le conoce como reacción de Aries-Stella, que simplemente era para valorar cómo estaba ese endometrio proliferativo o secretor en función a la hormona, ¿no? Siendo que está elevado, muchas de las veces la hormona, por efecto del embarazo simple, el endometrio se engrosa fisiológicamente sin que haya una implantación. Y puede ser que se llama sesgo como para un probable error diagnóstico. Y cuando la paciente está ya con un embarazo tópico complicado, es decir, ya está con datos de hemoperitoneo, se puede realizar la coldocentesis, que es la punción en fondos de saco posterior, y la obtención de sangre mediante la punción sería patognomónico también de embarazo ectópico en una paciente con test de embarazo positivo. Una vez establecido el diagnóstico, podemos realizar tratamiento y tenemos dos perspectivas de tratamiento, el manejo médico y el manejo quirúrgico. El manejo médico consta de un medicamento primordial que se llama metrotexate. Eso es un antagónico del ácido folínico. Por lo tanto, ya la bibliografía nos dice que al administrar este medicamento, en días de no administración se debería hacer rescates con ácido fólico, es lo que nos sugiere la bibliografía. Y que este metrotexate muchas de las veces puede también ser administrado por vía intrasacular, es decir, por una punción mediante guía ecográfica, y tiene buena sensibilidad, pero es en una sala de mucha experiencia. La ventaja de utilizar este medicamento es que no se tenga que llegar a un tratamiento quirúrgico y agresivo para la paciente, pero hay criterios como para decir no utilizar un tratamiento con metotrexate, que es una beta-HCG mayor a 5.000 unidades sobre mililitro, que haya una masa mayor a 4 centímetros, que haya líquido libre en cavidad o que la paciente ya presente síntomas de descompensación por un embarazo ectópico roto. Ante estas situaciones no deberíamos utilizar el medicamento, ¿ya? Más sin embargo, ya en un momentito vemos el esquema más sugerido que tiene la bibliografía. Cuando nosotros utilizamos el medicamento metotrexate, tenemos que tener en cuenta las probables reacciones adversas que puede presentar la paciente, que van a ser náuseas, vómitos, puede haber estomatitis, puede haber alteraciones de la función hepática, por eso es imprescindible en los laboratorios previos saber cómo está la valoración hepática de la paciente para la administración del medicamento y que hasta inclusive puede haber una ligera supresión de la médula ósea. Estos detalles siempre deben ser informados a la paciente. Y en función a esto, también tenemos contraindicaciones relativas y absolutas para la administración de metrotexate como tratamiento médico. Una de las contraindicaciones relativas es la apreciación del latido en el embrión en la ecografía de un embarazo ectópico. Que la beta-HCG esté, si bien menor a 5.000, pero en un limbo con la posibilidad de que pueda aumentar. Tamaño de la lesión, si bien es 4 centímetros el punto de corte máximo, pero que ya estemos llegando a este punto igual, ¿no? Que haya que se llama factores para transfundir sangre y falta de adherencia del tratamiento. Y hay también contraindicaciones que son absolutas totalmente, ¿no? Como un embarazo intrauterino confirmado, que haya alergia conocida al metrotexate, que haya alteraciones hematológicas, ¿no? Anemias muy importantes, pacientes con inmunosupresión, ya pacientes con alteraciones hepáticas renales, antecedentes de úlcera péptica y las pacientes con lactancia. No se debería utilizar el metrotexate que la dosis sugerida de la bibliografía es de 50 miligramos por metro cuadrado. Y el esquema más recomendado, que es por la Sociedad de Medicina Reproductiva, en función a metrotexate, es el siguiente. Primero, en la evaluación de la paciente tendríamos que solicitarle hemograma,
grupo sanguíneo y factor, esto muy importante por si la paciente requiriera de transfusión sanguínea, pruebas de función hepático-renal a predominio de las hepáticas, la dosis de cuánto está su beta-HCG de inicio y la ecografía, porque estas las vamos a ir repitiendo para valorar el tratamiento. En el día cero se administra metrotexate, se administra la vacuna anti-D por si la paciente fuera RH negativo para sensibilizar en un siguiente embarazo. Se administra ácido fólico como método de rescate para el metrotexate y se descontinúa en la paciente la actividad física y la actividad sexual. Se va valorando, ¿no? Se hacen controles de beta-HCG semanales, pero el primero, es decir, al día 7, lo que se hace es solicitar nuevamente beta-HCG y ecografía y se puede administrar una segunda dosis de metrotexate en función a la dosis que nos salga en función a lo que era el primer laboratorio y al segundo laboratorio. Si durante el tratamiento, cualquier momento la paciente presentara descompensación hemodinámica, síntomas sugerentes o en la ecografía o en el laboratorio saliera de que el tratamiento no fue favorable, pues se puede terminar tranquilamente por la aparatomía. Por eso sugieren muchas veces que el tratamiento de la paciente con metotrexate tiene que ser bajo hospitalización de la paciente. Se hace controles de beta-HCG semanales hasta la negativización de la hormona. Con ello podemos decir que el tratamiento fue satisfactorio. Pero si el tratamiento, digo, si el embarazo ectópico llega con nosotros en instancia de emergencia, es decir, con un embarazo ectópico roto, ya con hemorragia o ya con síntomas de descompensación, el tratamiento tendrá que ser quirúrgico. La bibliografía dice de que tenemos dos alternativas, poder realizar la parotomía o poder realizar la paroscopía. Este último, la laparoscopía, tiene ventajas como disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir la hemorragia de la paciente, mejorar la recuperación que la misma tiene, siempre y cuando sea practicado por un personal con mayor experiencia. Más sin embargo, la laparotomía tampoco es una mala opción siempre y cuando el operador no tenga la experiencia de la laparoscópica o si tenemos datos demasiados importantes en la paciente, ¿no? Como una descompensación bastante notoria, que haya una hemorragia masiva en el abdomen, ¿no? ¿Y cómo es que también lo hacemos? En función al tamaño, al sitio, a la ruptura y al manejo conservador. En función al tamaño y al sitio, los embarazos ectópicos que se llama rotos y con gran hemorragia, muy probablemente tengan que hacer con salpingectomía, es decir, retirar la trompa. En función al sitio, embarazos ectópicos de la trompa pueden terminar por salpingectomía sin que se afecte la trompa contralateral. Lo mismo en función de embarazos ectópicos ováricos, ¿no? Para preservar evidentemente la fertilidad de la paciente. Pero embarazos ectópicos cervicales o embarazos ectópicos intersticiales hasta pueden acabar tranquilamente en una cirugía más radical, incluida la histerectomía, porque en ese momento es valorar la vida de la paciente por la hemorragia que pueden presentar por la zona, ¿no? Si está en ruptura, es más posible el retirar que al hacer salpingostomía, porque la salpingostomía era una técnica, si no estaba complicado ese embarazo ectópico, con la finalidad de conservar esa trompa y conservar evidentemente la fertilidad, teniendo más sin embargo el antecedente que la cirugía tubárica es otro factor de riesgo para un embarazo ectópico a un siguiente embarazo. Bueno, doctores, con el pequeño resumen de este tema, comenzamos con las preguntas. Ustedes ya conocen bastante bien la hermenéutica, responden por el chat nuestras preguntitas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. ¿En qué semana suele diagnosticarse el embarazo ectópico? ¿Entre las 2 y 4, 6, 10, 12, 16, 20 o en cualquier momento del embarazo?
Sí, por lo general se diagnostica entre las 6 y 10 semanas, ¿no? Inclusive el término promedio para la complicación de un embarazo ectópico está entre las 7 y 8. La mayoría de los embarazos ectópicos se diagnostican durante el primer trimestre, entre la sexta y décima semana de gestación. ¿Cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico? Intersticial de la trompa de falopio, fibria de la trompa de falopio, la localización cervical, ampular de la trompa de falopio o la abdominal. La ampular. Si bien la trompa es la zona más afectada, pero dentro de la trompa, el más frecuente es la ampolla. El 95 al 98% de los embarazos ectópicos son tubáricos y dentro de ellos el 79% ocurre en la región ampular. ¿Cuál es la causa más frecuente de daño tubárico asociado a embarazo ectópico? Endometriosis, cirugía abdominal, infección por clamidia, uso de anticonceptivos hormonales o el dispositivo intrauterino. En la mesa debe estar, debe estar, en el mueble debe estar. Awesome. La infección por clamidia no es muy importante. Dice, la infección por clamidia trachomatis es la causa más común de salpingitis y daño tubárico, aumentando notablemente el riesgo de implantación ectópica. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico, perdón, del embarazo ectópico? Hipersecreción hormonal endometrial, migración ovular retardada por difusión tubárica, fecundación ovárica normal, implantación cervical prematura o alteración genética del embrión. La respuesta es una migración ovular retardada por disfunción tubárica. Cualquier alteración anatómica o funcional de la trompa que retrase el tránsito del óvulo fecundado favorece su implantación fuera del útero. ¿Qué tipo de embarazo ectópico presenta mayor riesgo de hemorragia masiva al romperse? ¿El ampular, el fímbrico, el ovárico, el abdominal o el intersticial? Es el intersticial, el cornual también se llama. Por su localización en la porción uterina de la trompa, los embarazos intersticiales suelen romperse tardíamente con hemorragias abundantes. Después de esto, el embarazo ectópico cervical también es el otro, ¿no? Pero nuestras respuestas es el intersticial. ¿Qué tipo de embarazo ectópico puede coexistir con un embarazo intrauterino? Intersticial, heterotópico, ovárico, cervical o abdominal. Creo que está sencillita esta, ¿no?
Es un embarazo heterotópico. En el embarazo heterotópico coexiste un embarazo intrauterino y otro ectópico, más frecuentemente con técnicas de reproducción asistida, ¿no? Para buscar gemelos era especialmente. ¿Cuál es la primera manifestación clínica típica del embarazo ectópico? Dolor abdominal y metrorragia, fiebre y leucocitosis, hipertensión y cefalea, náuseas matutinas o amenorrea prolongada sin dolor. Igual muy sencillita. Pero a la par, pues es inespecífica. La respuesta es dolor abdominal bajo y metrorragia. El cuadro clásico incluye la menorrea, seguida del dolor abdominal y sangrado vaginal escaso, porque ¿dónde se está yendo la gran parte de la hemorragia? Hacia el abdomen. ¿Qué tratamiento médico puede indicarse en el tratamiento ectópico no complicado? Clomifeno oral, oxitocina intravenosa, progesterona, metrotexate o el grado intrauterino. El más utilizado hasta la actualidad sigue siendo el metrotexate intramuscular, ¿no? Se puede también utilizar soluciones hiperosmolares, pero esta tiene gran efectividad. El metrotexate administrado en dosis única o múltiple es el tratamiento médico de elección en embarazos ectópicos no rotos y hemodinámicamente estables. ¿Cuál es la principal indicación del tratamiento médico con metrotexate en un embarazo ectópico? Presencia de saco gestacional roto, beta-HCG de 2000 milunidades mililitro, masa axial mayor a 5 centímetros, dolor abdominal intenso con sangrado o existencia de hemoperitoneo. Este con beta-HCG de 2000. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico se indica en pacientes estables con una masa menor de 4 centímetros y beta-HCG menor a 5000 unidades sin signos de ruptura o sin sintomatología de secundaria, ¿no? Con eso sí podemos hacer tratamiento médico. ¿Qué parámetro debe controlarse tras la administración de metrotexate en el embarazo ectópico? Hemoglobina, progesterona, estradiol, creatinina o beta-HCG sérica. Prácticamente el que inclusive me dice cómo va a ir ese embarazo ectópico es en función a la beta-HCG sérica. La beta-HCG se mide periódicamente para confirmar la regresión del tejido trofoblástico y el éxito del tratamiento. Es imprescindible pedir beta-HCG sérica a los pacientes en tratamiento con metrotexate. ¿Cuál es la técnica quirúrgica indicada cuando la trompa está severamente dañada o rota? Salpingostomía, oophorectomía, salpingectomía, histerectomía o legrado uterino.
Salpingectomía. En casos de rotura tubárica o daño extenso, se indica la salpingectomía para controlar la hemorragia. Aquí no hay cómo salvar la fertilidad cuando está roto y sangrando, entre comillas. ¿Qué complicación inmediata puede presentarse tras la ruptura de un embarazo ectópico? Sepsis, choque hipovolémico, preeclampsia, trombosis venosa o endometritis. Choque hipovolémico, ¿no? Por el sangrado intraabdominal. La hemorragia intraperitoneal puede ser masiva, comprometiendo la vida de la paciente inclusive, ¿no? Y para signos típicos de hemorragia masiva está la omalgia y la equimosis periabdominal, ¿no? ¿Qué hallazgo abdominal puede observarse en la exploración de un embarazo ectópico roto? Masa abdominal móvil, abdomen en tabla con defensa, abdomen blando y depresible, asimetría pélvica o ruidos intestinales aumentados. Abdomen en tabla con defensa. Esto es por la irritación peritoneal, por el hemoperitoneo, provoca rigidez abdominal y defensa muscular. ¿Qué tratamiento se prefiere en un embarazo ectópico roto? Metrotexate, expectante, solución hiperosmolar, laparoscopía exploratoria o la coldocentesis. Si está roto y comprometido, es cirugía. Como primera instancia se podría realizar la laparoscopía, ¿no? Ante una hemorragia activa y shock hipovolémico se realiza cirugía de urgencia para controlar el sangrado. ¿Qué tipo de embarazo ectópico Embarazo. tiene mejor pronóstico reproductivo tras tratamiento conservador? Ampular, intersticial, ovárico, cervical o fimbrial. La respuesta es ampular. El embarazo ampular responde mejor al tratamiento médico o quirúrgico conservador y preservación de la función tubárica. No puede ser intersticial porque ahí es mucha hemorragia, ya lo habíamos visto, y sin fimbria no hay quien transporte ese ovocito a la trompa, entonces el ampular por este detalle es el mejor para perspectiva reproductiva, ¿no? ¿Qué complicación puede presentarse tras tratamiento conservador del embarazo ectópico? Infección urinaria, placenta previa, endometritis, trombosis venosa o persistencia trofoblástica.
Es muy raro realizar un manejo conservador del embarazo ectópico, porque hay bibliografías que dicen que el embarazo ectópico se puede regresionar de manera espontánea o hasta puede haber un aborto de ese embarazo ectópico sin la necesidad de hacer ningún tratamiento, pero es muy rarísimo. Pero, ¿qué ocurriría si hiciéramos un manejo conservador, que haya persistencia trofoblástica? Puede ocurrir proliferación residual de trofoblastos detectado por ovulación, elevación, perdón, persistente de la beta-HCG. ¿Cuál es el sitio de implantación más peligroso por hemorragia severa tardía? ¿El intersticial, el ampular, el fímbrico, el ovárico o el abdominal? La respuesta es intersticial, es el que más sangra. Tanto prematuro como tardío, les comento, doctores, sangra una barbaridad esto. La ruptura intersticial ocurre tardíamente y provoca hemorragias masivas debido a la irrigación uterina. La capacidad del blastocisto de tener receptibilidad endometrial se conoce por inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, anclaje de prostaglandinas, sistema de uriquinasa trofoblástica, ventana de implantación o anclaje cromosómico. La respuesta es ventana de implantación, ¿no? La implantación del blastocisto puede comenzar solo durante una breve fase de la receptibilidad endometrial, conocida como ventana de implantación. La dosis de metotrexate para tratamiento médico del embarazo ectópico es 10, 20, 30, 40 o 50 miligramos por metro cuadrado. La dosis sugerida por la bibliografía es 50 miligramos por metro cuadrado. El protocolo de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el día cero recomienda el uso de 50 miligramos sobre metro cuadrado de metotrexate intramuscular, además de vacuna anti-D, evitar ejercicio físico y actividad sexual, ¿no? Esa es la dosis inicial de metotrexate. Bien, doctores, permítanme por favor pasar al siguiente tema y como ya saben, al final, todas las preguntas que ustedes tengan. Bien, vamos a continuar con el tema de enfermedad trofoblástica gestacional. Tenemos que tener en cuenta de la que la enfermedad trofoblástica gestacional es un conjunto de patologías con una alteración aberrante del tejido trofoblástico y que es de rara presentación, pero así de rara presentación también pueden ser potenciales sus complicaciones, propiamente dichas desde un punto de vista maligno.
Por tal motivo es de que se ha realizado una clasificación anatomopatológica y una clasificación clínica. Los cuadros benignos se clasifican por una reacción placentaria o un nódulo del sitio placentario. Las lesiones que son hiperplásicas se conocen como mola completa, mola parcial y mola invasora. Y las lesiones que son, entre comillas, neoplásicas, se las conoce como coriocarcinoma, tumor de sitio placentario, tumor trofoblástico epitelioide y la mola invasora. También tenemos la clasificación clínica, entre comillas. Primero es la enfermedad trofoblástica gestacional, que comprende prácticamente las molas, tanto la completa, tanto la parcial y tanto la invasora. Mientras que la neoplasia trofoblástica gestacional se divide en aquellas que son metastásicas de aquellas que no son metastásicas. Cualquier enfermedad trofoblástica gestacional tiene el factor de riesgo de volverse una neoplasia trofoblástica gestacional. Eso quiere decir de que su detección temprana es de vital importancia para el desenlace y el futuro hasta reproductivo de la paciente, porque una neoplasia trofoblástica gestacional tiene un índice de evolución a malignidad bastante rápido con compromiso letal para la paciente, pero el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional tiene un índice de efectividad casi del 100% siempre y cuando sea diagnosticado de manera oportuna. ¿Qué se llama? Tenemos dentro de los factores, ¿qué se llama? Para ir viendo y desglosando cada una de ellas, primero tengo a la molidatiforme, que es la completa, que es la más común en presentación. Esta mola se caracteriza justamente por una proliferación del tejido trofoblástico, mucha, pero es casi la norma, donde no va a haber producto. Solamente van a ver la presencia de múltiples vesículas, el útero va a crecer demasiado de tamaño con una reacción hormonal bastante importante. ¿Qué se llama? El cariotipo que va a tener este tipo de embarazo ectópico va a ser de 46XX. Eso ocurre porque un óvulo defectuoso se ha fecundado por dos espermatozoides al mismo tiempo o un espermatozoide alterado que tenía doble carga. Por lo tanto, solo se multiplican los cromosomas del papá y por eso es que se produce esta alteración cromosómica de 46XX, ¿no? Inclusive la radiografía le llama a esto como una alteración androgenética porque es propio y único y exclusivamente solo de los cromosomas paternos. Como les decía, va a formarse un tejido bastante aberrante con múltiples vesículas. El útero va a estar aumentadísimo de tamaño en función a la edad gestacional. Puede haber hemorragia con vesículas o a veces puede ocurrir sin que haya las vesículas de la lesión trofoblástica. Por ende, que se llama, la altura del fondo uterino también va a estar mayor al tamaño esperado por la edad gestacional o los percentiles. La amplia reacción hormonal va a hacer de que los ovarios se formen unos quistes, se llaman quistes tecaluteínicos, e inclusive también es un factor de asentamiento de la complicación de la neoplasia trofoblástica gestacional. Las pacientes van a presentar por tal motivo, entre los quistes tecoluteínicos, la hiperreacción hormonal, la beta-HCG se va a disparar valores superiores a 100.000 unidades internacionales, la progesterona también, por lo tanto la paciente va a presentar datos de hiperemesis, teniendo en cuenta que es náuseas y vómitos incoercibles, intolerancia oral y con desequilibrio hidroelectrolítico. También las pacientes van a tener datos de preeclampsia. Es prácticamente el único detalle en el cual puede haber preeclampsia en la primera mitad del embarazo, solo por enfermedad trofoblástica gestacional de la mola completa. Las pacientes van a presentar cifras tensionales mayores a 140 milímetros de mercurio. Van a haber datos de hipertiroidismo subclínico. Pueden llegar a tormenta tiroidea, pueden llevar a taquicardias supraventriculares, es bastante complejo y además se pueden producir embolias.
Pero este accidente de la embolia es más propiamente cuando hay, que se llama, el primordial tratamiento, que es el legrado, se hace una aspiración y produce una embolia trofoblástica, que el primer lugar de asentamiento es el pulmón. Luego le sigue la moriatiforme parcial o incompleta. Aquí tiene una fisiopatología también diferente, donde que se llama, hay una triploidía, que se llama, hay doble fecundación o una fecundación alterada de un espermatozoide, pero aquí sí hay un óvulo normal, entre comillas. Se ha fecundado y por ende, que se llama, se hace una triploidía, 69XXX o 69XXY. Por lo tanto, aquí sí vamos a encontrar la alteración trofoblástica en menos medida que en la completa, y aquí sí es frecuente encontrar que hay la presencia de un embrión, que por lo general el embrión va a tener una cromosomopatía con malformaciones potentes, que por lo general no evolucionan muy bien y terminan en aborto, ¿sí? Pero si es que llegase para adelante, lo más probable es que va a ser restricción de crecimiento intrauterino de factor fetal o inclusive malformaciones. En relación a la neoplasia trofoblástica gestacional en función a su presentación, tenemos que tener en cuenta que primero va a haber una invasión de la pared endometrial y miometrial, ¿sí? Y que se llama, va a producirse una hemorragia mucho más considerable. Todas las enfermedades trofoblásticas gestacionales al momento del tratamiento pueden sangrar bastante al momento del tratamiento, entonces es un dato muy importante a tomar en cuenta. Factores de riesgo para las enfermedades trofoblásticas gestacionales son las siguientes: edades que comprenden en los extremos de la vida reproductiva, o pacientes en edad adolescente o pacientes en edades perimenopáusicas. Las pacientes con diabetes ya diagnosticada antes del embarazo. Las pacientes con antecedentes de aborto y las pacientes con procedimientos de infertilidad. Se ha demostrado también que este grupo de oncogenes está inmiscuido para la posibilidad de conversión a neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Como el CMFS, el CMIC, BCL2, el P53, el PRB, el factor de regresión gestacional y los de metaloproteinasas. Tenemos que tener en cuenta de que, hablando ya de las variantes de neoplasia propiamente dicha, tenemos al coriocarcinoma, que puede evolucionar por cualquiera de ellas o puede ser de presentación inicial, donde, como les comentaba, es un cáncer de rápida evolución, fácilmente da metástasis. Pulmón es su primer órgano, pero también puede haber metástasis a vagina, hígado y cerebro del tejido trofoblástico alterado. Aquí volvemos a recargar oncogenes para el coriocarcinoma, como la supresión del P53, el MDM2, el NCC1, el gen supresor de múltiples tumores, el 2 y el CEMIC. Y la beta-HCG se dispara mucho más aún que en una enfermedad trofoblástica gestacional. Por eso es de vital importancia que cuando nosotros estamos ante un diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional, es de vital importancia pedirle múltiples laboratorios que constan de radiografía de tórax, ecografía hepatobiliopancreática, laboratorio, su beta-HCG, hasta inclusive cuando hay afectación cerebral, se puede realizar electroencefalograma, resonancia, tomografía, muchas cosas que se deben solicitar justamente en el amplio manejo que se tiene que tener con estos pacientes. El tumor de sitio placentario, si bien es una neoplasia, pero es menos agresiva que el coriocarcinoma porque característicamente el trofoblasto intermedio es el que está alterado. Por lo tanto, ni el cito ni el sincito tienen una proliferación tan aberrante, ¿sí? Son sintetizadores tanto de beta-HCG, pero también del antígeno placentario, pero predominio de la beta-HCG según la bibliografía que tienen ustedes. ¿Cómo hacemos el manejo ahora de una enfermedad trofoblástica gestacional? Primero,
tenemos que pedir siempre los laboratorios y la placa radiográfica de tórax, valorando la posibilidad de complicaciones a futuro. Es mejor realizar un vaciamiento, podemos realizar mediante el legrado AMEO, y es mejor en este tipo de pacientes por la posibilidad de una mol invasora previamente eh, mejorar las condiciones del vaciamiento, ya sea con prostaglandinas en cuello del útero como con oxitocina, para que pueda ser menos traumático o teniendo en cuenta de que puede haber complicaciones al momento de hacer el legrado. Podemos realizar el tratamiento médico en base a quimioprofilaxis, ¿ya? Y cuando realizamos especialmente quimioprofilaxis, cuando hay una beta-HCG mayor a 100.000, cuando el tamaño uterino es muy grande o cuando hay presencia de quistes tecaloteínicos, ahí es muy sugerente realizar la quimioprofilaxis, donde los medicamentos más utilizados son metrotexate y la actinomicina D. Hay pacientes que, teniendo en cuenta de datos de mola invasora o mayor, la histerectomía puede ser un tratamiento muy favorable para preservar la vida de la paciente y sus complicaciones. Y en toda paciente que se va a preservar la fertilidad y que hemos encontrado que es RH negativo, se le debe administrar la vacuna anti-D para la sensibilización. En el caso de que encontrásemos la confluencia de una neoplasia trofoblástica gestional con un producto único, el tratamiento se da en función a el estudio del cariotipo. Si vemos que hay cromosomopatías muy importantes incompatibles con la vida, se interrumpirá el embarazo. Si no hay metástasis, podrá continuar ese embarazo. Si no hay complicaciones, podrá continuar ese embarazo, aunque ya habíamos visto de que puede producir restricción y malformaciones de independientes. Y si el valor de la hormona beta-HCG se mantiene entre comillas estable. Es importante, más sin embargo, informar a la paciente la posibilidad en función a su producto. Este escenario, más sin embargo, es muy raro en la práctica clínica. Una vez que se ha realizado el tratamiento, es importante el control de beta-HCG, muy similar al embarazo ectópico, pero en este particular caso se debe realizar a las 48 horas y después cada una o cada 2 semanas hasta más o menos 6 meses instalado los laboratorios y que se instale la negativización, que valores menores a 5 unidades ya son prácticamente negativos, aunque su radiografía maneja 15 si no me equivoco. Cuando ya tenemos una neoplasia trofoblástica, el manejo cambia, entre comillas, donde ahí el régimen va a ser un tanto mayor de los eh, quimioterápicos, ¿no? Como por ejemplo la metrotexate, cuando es dosis única, se puede utilizar a 0,4 miligramo kilogramo en 5 dosis, 1 miligramo kilogramo por 4 días, o 50 miligramos metro cuadrado semanal, similar al de embarazo ectópico. La actinomicina D se puede utilizar 1,25 miligramos sobre metro cuadrado cada 2 semanas o 12 microgramos kilogramos por 5 dosis. Y otra alternativa en función al metrotexate es 250 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? Hasta se puede utilizar doble quimioterápico, pero cuando ya está avanzando esa neoplasia trofoblástica, ¿no? Que aquí tenemos los grados, grado 1 cuando está solamente al cuerpo uterino y irradiado. En grado 2 ya hay metástasis vaginal, grado 3 metástasis pulmonar y grado 4 con metástasis de parénquima, ¿no? Ya en estos casos, lo ideal es hacer un manejo poliquimioterápico, donde el régimen por lo general es en relación a etopósido, metotrexate, actinomicina D y ciclofosfamida. Se tiene que utilizar un amplio manejo. Vuelvo a recalcar, si el manejo es oportuno, la tasa de recuperación puede ser del 100% de la neoplasia, pero si se tarda mucho, la tasa de letalidad es del 100% en la mayoría de los casos y de manera muy rápida en la neoplasia. Tenemos un sistema de calificación que se llama valora justamente tanto la regresión o el manejo que se va a realizar con los poliquimioterápicos, ¿no? Se le da las calificaciones. En función a la edad, le da 0 cuando es menor a 40 años y 1 cuando es mayor a 40 años. Beta HCG menor a, que se llama 10.000,
de 10.000 a 100.000, de 100.000 a mucho más de 100.000, ¿no? Aquí podemos ver sus calificaciones. Tamaño uterino de 3, del tumor ovárico, perdón, mayor de 3 a 4 o mayor a 5 para la calificación 2. Intervalo de meses de tratamiento y otro embarazo probablemente, menor a 4, de 4 a 6, de 7 a 12 y mayor a 12 meses. El sitio de metástasis, pulmón, vaso, riñón, gastrointestinal, cerebral e hígado para las calificaciones correspondientes. Y embarazo previo que haya terminado en mola cero, que haya terminado en aborto uno y que haya habido un recién nacido a término, grado 2. Bien, doctores, con este pequeño resumen acerca de esta patología, vamos a ir con las preguntas. Manden ustedes con el chat. ¿Cuál es la característica histológica principal de la moria datiforme completa? Presencia de embrión viable, vellosidades coriales con degeneración hidrópica y ausencia de vasos, hiperplasia trofoblástica focal sin degeneración, vellosidades normales de degeneración focal o de degeneración grasa del sin citotrofoblasto. La respuesta es B. Vellosidades coriales con degeneración hidrópica y ausencia de vasos sanguíneos. La mola completa se caracteriza por vellosidades edematosas, sin vasos fetales, con hiperplasia trofoblástica difusa. No solo se forman prácticamente las vesículas. ¿Cuál es la causa genética más frecuente de la mole atiforme completa? Triploidía 69XXY, dispermia 46XX de origen paterno, trisomía 21, monosomía del X o tetraploidía. En completa es dispermia 46XX de origen paterno. En la mayoría de los casos, la mola completa resulta de la fecundación de un óvulo vacío por un espermatozoide duplicado, pues se llama un factor androgenético. Así lo dice su bibliografía en este, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de la mole datiforme completa? Amenorrea prolongada, hiperemesis gravídica severa, dolor pélvico, leucorrea hialina o náuseas leves. La respuesta es hiperemesis gravídica severa. Los niveles extremadamente elevados de beta-HCG en la mola completa provocan náuseas y vómitos intensos, ¿no? Las pacientes se hinchan, inclusive se edematizan, que se le llama, tienen taquicardia, hipertensión. La mola completa es la más frecuente. ¿Qué hallazgo ecográfico es típico de la mola datiforme completa? Saco gestacional vacío, hematoma subcoriónico, embrión con latido, placenta previa o imagen en tormenta de nieve. Imagen en tormenta de nieve. A otras bibliografías le llaman también panal de abejas. El patrón ecográfico en tormenta de nieve o racimo de uvas se debe a las múltiples vesículas hidrópicas sin embrión. ¿Qué nivel de beta-HCG se asocia con sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional? Menor a 500, de 500 a 5000, de 10.000 a 30.000, mayor a 100.000 o que sea indetectable.
mayor a 100.000. Los niveles muy elevados de beta-HCG son característicos de la mola completa por proliferación trofoblástica excesiva y que da chance a neoplasia inclusive. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección de la mola datiforme? Legrado por aspiración, cesárea, histerectomía subtotal, evacuación médica con prostaglandinas o antibióticos profilácticos. Legrado por aspiración. La aspiración uterina es el método preferido para evacuar el contenido molar y reducir el riesgo de embolización trofoblástica. Primero ameo. Muchas de las veces se hace, varias veces se hace ameo. ¿Qué complicación puede presentarse durante la evacuación uterina de una mola? Hipocalcemia, infección urinaria, embolización trofoblástica pulmonar, hipoglucemia o fiebre. La respuesta es embolización trofoblástica pulmonar. Durante la aspiración, la entrada de tejido molar a la circulación puede producir embolias trofoblásticas transitorias. Por eso es bien de cuidado realizar ameo en este tipo de pacientes. ¿Por cuánto tiempo se recomienda anticoncepción tras una moridatiforme? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses a un año, 15 días o no es necesario realizar anticoncepción? Prácticamente habría que dar anticoncepción hasta el momento que se negativice esa beta-HCG, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es de 6 meses a un año. La anticoncepción evita confusión diagnóstica con elevaciones de beta-HCG de un nuevo embarazo y además que no se vuelva a producir uno nuevamente, ¿no? Otro embarazo molar. ¿Qué método anticonceptivo se recomienda tras la evacuación molar? Dispositivo intrauterino, anticonceptivos orales combinados, métodos naturales, esterilización quirúrgica o ninguno. La respuesta es anticonceptivos orales combinados. Los anticonceptivos son seguros y no interfieren en la monitorización de beta-HCG. No se utiliza dispositivo porque irrumpe o dificulta la evacuación número uno y número dos por ese tipo de útero con probabilidad de alteración de invasión, hasta puede haber perforación uterina y se irradia la enfermedad. ¿Cuál es la complicación metastásica más frecuente de la enfermedad trofoblástica? Metástasis hepática, metástasis pulmonar, metástasis cerebral, metástasis renal o metástasis ósea. Sí, metástasis pulmonar.
El pulmón es el sitio más común de diseminación hematógena del coriocarcinoma. Por eso es imprescindible pedir placa de tórax porque es el más frecuente. ¿Qué complicaciones endocrinológicas puede presentarse en la enfermedad trofoblástica gestacional? Hipertiroidismo clínico, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipoparatiroidismo o diabetes mellitus tipo 1. Esta está facilita, ¿no? Que es hipertiroidismo clínico. Las altas concentraciones de beta-HCG tienen una actividad tirotrópica, estimulando los receptores de hormona tiroidea y provocando hipertiroidismo transitorio. ¿Cuál es el esquema de la quimioterapia recomendado para coriocarcinoma de alto riesgo? Metotrexate, dactinomicina, vinplastina, metotrexate más actinomicina o etoposide, metotrexate, actinomicina D y ciclofosfamida. En toda paciente para alto riesgo, ¿no? El régimen tiene que ser etopósito, metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida. No es el estándar para el alto riesgo por su alta tasa de remisión completa y control metastásico. ¿Qué complicación puede ocurrir durante la administración con metotrexate? Pancitopenia y estomatitis, hiperglucemia, hipotensión, hipocalcemia o acidosis metabólica. Pancitopenia y estomatitis. El metotrexate es un antagonista del folato que produce efectos mielosupresores y mucositis oral como efectos adversos frecuentes. ¿Cuál es el origen celular del tumor de citoplacentario? Decidua, citocitofoblasto, células del epitelio endometrial, citotrofoblasto intermedio o epitelio cervical. Citotrofoblasto intermedio. Este tumor deriva de citotrofoblasto intermedio, lo que explica sus bajos niveles de beta-HCG y su comportamiento menos agresivo que el coriocarcinoma. Alguien está. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la complicación hematológica más frecuente de la enfermedad trofoblástica gestacional? Anemia ferropénica, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia leve, leucocitosis o hemofilia adquirida.
Dice aquí la respuesta es coagulación intravascular diseminada, ¿no? La liberación de tromoplastina desde el tejido trofoblástico puede inducir coagulación intravascular diseminada, especialmente en la mole invasora. ¿Qué marcador se utiliza para monitorizar el tratamiento de un tumor de sitio placentario? Beta-HCG, progesterona, estrógeno, prolactina o lactógeno placentario. La escasez de trofoblasto intravellositario hacen que se expresen menores niveles de beta-HCG. Pese a ello, sigue siendo el único marcador útil para tumor del sitio placentario. ¿Cuál es el tratamiento de elección del tumor de sitio placentario confinado al útero? Quimioterapia, radioterapia, histerectomía total abdominal, legrado uterino u observación expectante. Tratamiento de elección para el tumor de sitio placentario es la histerectomía total abdominal, ¿no? Dado su bajo nivel de respuesta a la quimioterapia, la histerectomía es el tratamiento curativo cuando la enfermedad está localizada. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Yo ahora estoy pendiente a sus preguntas. Yo, doctor, tengo una preguntita. Con el tema de la beta-HCG, hay que hacer un Un control momento, por semanalmente. favor. ¿Y cuándo Por tiene que ser favor, el censo? aumentar el audio. Vamos a dejar de compartir un ratito. Doc, disculpe, ¿ya no se considera masa abdominal como clínica del embarazo ectópico? Para esta bibliografía, no. Vuelvo a recalcar, esta bibliografía es, entre comillas, un tantito antigua, entonces, obviamente para su examen tienen que responder en función a esta bibliografía, ¿no? Mm. Ahora sí tengo un poquito más el audio levantado. Si quieren, por favor, me pueden consultar. ¿Cuánto tiempo tiene que descender la beta-HG para considerar un tratamiento efectivo? Esto es en función a la patología. Si es embarazo ectópico, tiene una regresión mucho más rápida, pero que se llama los niveles no van a estar a 5 de un día para el otro. En enfermedad tromboblástica gestacional tiende a descender un tanto más lento la curvatura. Por eso es que se toman, que se llama muestras cada vez más y más y más veces, ¿no?
Doctor, en el manejo médico con metrotexate en el embarazo ectópico, ¿el beta-HCG cuánto es y el tamaño de la masa? Según su bibliografía, tienen que ser menor a 5, es decir, con 4 para abajo podríamos hacer tratamiento médico. Y en función a la beta-HCG, esta bibliografía dice menor a 5000. ¿Qué hallazgos ecográficos se evidencian en el embarazo ectópico agudo? Así es agudo, doctor, es decir, complicado. Significa que hay líquido libre en cavidad. Entonces, encontrar líquido peri alrededor de la masa que se pueda formar en el lugar de la zona del ectópico, más líquido libre, prácticamente es el signo patognomónico de que está complicado ese embarazo ectópico, es decir, que sea agudo. Doctor, en embarazo ectópico, la infección por clamidia solo basta que sea contagiada una vez para ser el factor de riesgo. Bueno, aquí no dice los grados por exposiciones, ¿no? Pero a más infecciones, mayor el riesgo de embarazo ectópico. Una sola infección por clamidia puede ya ser un ligero factor para embarazo ectópico. Sí, puede ser. ¿Cuándo es heterotópico? ¿Cómo sería el manejo sin afectar el producto viable? Bueno, ¿qué se llama? No hay de otra. Ahí sí es tratamiento sí o sí quirúrgico, con probablemente o bien salpingostomía o probablemente con salpingectomía. No hay otra alternativa porque hacer tratamiento médico en un embarazo heterotópico es que se llama para afectar al embarazo que está normotópico, es decir, que está intrauterino. No hay de otra. Aquí sí o sí es quirúrgico. Y bueno, pues es con medidas preventivas como si fuera la prevención de una amenaza de aborto, una información muy detallada a la paciente. ¿Qué hallazgo histológico caracteriza la mola completa? Tal cual como se dice la bibliografía, es vellosidades con alteración hidrópica sin vasculatura fetal, porque solo se forman vesículas. En embarazo ectópico se puede administrar metotrexate por vía oral. Sí se puede, no es que no, inclusive la bibliografía dice que hasta intracepular podemos hacerlo, pero lo más recomendable es la administración intramuscular. Doctor, ¿puede volver a repetir la clasificación de la enfermedad trofoblástica? Bueno, tenemos por su, que se llama la clasificación patológica, que es benigna, que es tumor de sitio, que se llama nódulo de sitio placentario, ¿no? Hiperplásicas, que es las molas, mola completa, mola parcial, mola invasora. Y dentro de las neoplasias tenemos al coriocarcinoma, al tumor de sitio placentario o a la enfermedad trofoblástica epidérmica. Y cuando es clínico, que me parece más práctico verlo así, creo que inclusive hoy en día se utiliza más esa clasificación, es enfermedad trofoblástica gestacional con las molas y neoplasia trofoblástica gestacional con las que son con probabilidad maligna. ¿Por qué la fertilización con citrato de clomifeno es factor de riesgo para embarazo ectópico? Lo que pasa es que el citrato de clomifeno es un inductor de la ovulación. Por lo tanto, voy a acelerar ese proceso de ovulación del ciclo. Por lo tanto, tal vez también acelero esa ventana de implantación y por ende se forma el embarazo ectópico. ¿Cada cuánto se debe pedir la prueba de beta-HCG? Esto es depende. Si es un embarazo ectópico a la semana y después lo que o valore el que está realizando el tratamiento hasta su negativización. En enfermedad trofoblástica gestacional es a las 48 horas y después o semanal o cada 2 semanas hasta su negativización, que puede ser inclusive el control hasta los 6 meses. En el embarazo ectópico, un factor predisponente serían las píldoras de emergencia. ¿Cuántas dosis está indicado al año la píldora? Bueno, no solo por, entre comillas, embarazo ectópico, sino porque la anticoncepción de emergencia puede crear eventos tromboembólicos. Por lo tanto, solo se sugiere de 2 a 3 veces por año de la anticoncepción de emergencia, más que para el embarazo ectópico, entre comillas. ¿Con qué se prepara el metrotexate? Bueno, la mayor parte de todos los medicamentos que se llama para su dilución es con solución fisiológica. No hay un componente primordial para el metrotexate. Pero eso sí,
El utilizar metrotexate sí o sí es para administrar ácido fólico para el rescate porque es un antimetabolito. ¿Cuánto debe ser el valor de beta-HCG para el manejo médico en caso de embarazo ectópico? Su bibliografía dice menor a 5000. Eso tiene que ser el valor para ser médico. La bibliografía que está ahora dice menor a 5000. Contraindicaciones del metrotexate: alergia, enfermedades hepáticas, anemia muy pronunciada de la paciente, que haya datos que se llama de malignidad importante, embarazo intrauterino normal. Ahí me dicen, mañana qué tema vemos. En realidad lo vemos, doctores, el día miércoles. El miércoles llevamos aborto, doctores. En cuanto al citrato de clomifeno, ¿qué tan agresivo es su uso en personas que buscan embarazo múltiple? Entre comillas, el tratamiento no es agresivo. La idea es que estamos tratando de buscar una inducción de la ovulación. Entonces, si hay un ciclo que ambos ovarios están para ovular y yo le doy citrato de clomifeno, lo lógico es que ese ciclo, los dos ovarios van a ovular, por lo tanto puede haber un embarazo gemelar, pero no aumenta ni disminuye la incidencia del citrato de clomifeno. Dosis y dosificación de inicio de tratamiento con metrotexate. La bibliografía que ustedes están viendo dice 50 miligramos por metro cuadrado para la dosis de metrotexate. Doctor, los días que no avanzamos gineco, ¿podemos avanzar temas de medicina interna? Bueno, eso tienen que preguntarlo con administración. Tal vez tienen un cronograma. Vení, vení. Ay, dona acá, mi bebé. ¿Qué le Muy bien. Me estoy hablando la guagua. Ah, ¿qué es lo que pasa en la administración de metrotexate en embarazo normal? Va a producir un aborto, ¿no? Se va a evitar ese producto. Factores de riesgo para embarazo ectópico. Su bibliografía dice infecciones por clamidia principalmente, embarazos tubáricos previos, cirugías de trompa, puede haber endometriosis, la exposición al dietilestibestrol, tabaquismo es otro de los factores de riesgo para embarazo ectópico. Los síntomas de preeclampsia solo están cuando se afecta XXY, doctor, es decir, en mola completa. Por lo tanto, solo es XX. Preeclampsia solo hay en mole datiforme completa, solo en XX. ¿Cuál es el tratamiento de elección del embarazo ectópico? Depende, doctor. Si es médico, metrotexate. Si está complicado, quirúrgico. Dentro del quirúrgico, si hay mejores posibilidades de la laparoscopía. Si hay que se llama hemorragia demasiado masiva o falta de
entrenamiento del operador, la parotomía. ¿Y cuál es la dosis proporcional de ácido fólico de rescate en el uso de metrotexate? Bueno, que se llama, es en la práctica clínica, porque igual no tenemos ácido folínico en nuestro medio, que debería ser o leucovorina, ¿no? Esos dos medicamentos son más específicos para el rescate del metrotexate. Pero lo que podemos utilizar son como para dosis de embarazos de alto riesgo, es decir, 8 miligramos. Aunque creo que casi ninguno viene. Vienen de 0,8 el mayor. En la epidemiología, ¿cada cuántos embarazos existe una neoplasia trofoblástica, una enfermedad trofoblástica? Es raro. Siendo que es completa, si no me equivoco, su bibliografía dice que es uno cada 20.000, ¿no? Si es que se llama parcial, mucho más. Y coriocarcinoma es súper raro. Es muy, muy, muy bajita la epidemiología. Doctor, buenas noches. No escuché bien. ¿Por qué solo se recomiendan 2 o 3 comprimidos de emergencia al año? Asumo que está hablándome de la anticoncepción de emergencia. Este provoca eventos tromboembólicos. Por lo tanto, que se llama, hay alto índice de hasta tromboembolia pulmonar. Entonces, por ese detalle es solo dos, se recomienda 2 o 3 al año. Doctor, no me quedó claro, ¿es dar ácido fólico o descontinuar? No, se tiene que dar ácido fólico. Su bibliografía dice que demos ácido fólico porque el metrotexate es un antimetabolito. Entonces, justo me están preguntando el mecanismo de acción, ¿no? Se encarga de romper en función a las cadenas de ácido fólico para destruir la célula. Eso es un antimetabolito, ¿no? Prácticamente va a matar el tejido, así lo vamos a poner en grosso modo. Por eso es que a la par, si nosotros pensamos en esto, vamos a producir una anemia muy importante en la paciente por depresión del ácido folínico. Por lo tanto, deberíamos dar sí o sí el rescate. Si no contamos con ácido folínico y con leucovorina, que es lo que más se utiliza en la práctica clínica, pues si no nos queda de otra, es ácido fólico. Así que hay que dar. En una ecografía transvaginal, ¿cómo diferencia un embarazo normal de un embarazo ectópico, además de la localización? Bueno, el endometrio tendría que estar engrosado en un embarazo normotópico. Y muchas de las veces, si es un embarazo ectópico, el endometrio se mantiene delgadito. ¿Ya? Otro es que se vean las capas, la proliferación trilaminar de un endometrio, ese es otro detalle. La presencia de líquido libre en cavidad es otro dato más patognomónico acerca de embarazo ectópico. Ante la duda, se puede realizar la correlación de beta-HCG tal cual como lo dice su bibliografía. Creo que ahora sí, ya no tenemos más consultas, siendo este detalle. Ahí está. Criterio de diagnóstico de enfermedad trofoblástica persistente post-mola. No estoy logrando entender la pregunta, Doc. Eso quiere decir que si le he hecho una evacuación, digamos, una enfermedad molar, le he hecho evacuación, y si el beta HCG está en ascenso, ese sería el criterio diagnóstico, entre comillas.
¿Cuánto es la dosis de ácido fólico, doctor, para un embarazo ectópico? Es que no es por embarazo ectópico o enfermedad. El detalle está en que el metrotexate debe darse ácido fólico para prevención de la anemia. Entonces, es igual en cualquier otra patología que se administre metrotexate, incluidas las patologías cancerígenas. Si no me equivoco, en nuestro medio hay algunas empresas que hacen de 8 miligramos, pero si no, de 0,8 miligramos. La cuestión es administrar el ácido fólico. En pacientes con artritis igual, el metotrexato se debería dar ácido fólico. Yo considero de que sí, doctora, ¿no? Pero tal vez esta pequeña preguntita pueden hacerla un poquito mejor a la medicina interna en función a la dosis del ácido fólico, cada cuánto y todo lo demás. Pero en embarazo ectópico, por ejemplo, sí o sí se administra a la par si es dosis única. La bibliografía no habla de dosis múltiples, que es uno de los esquemas que más se utiliza en la actualidad, y todos los días pares se administra ácido fólico. ¿En qué semana del embarazo suelen hallarse los signos ecográficos de la mola? Uy, ¿qué se llama? La proliferación es rapidita. Bien rápida es la proliferación del panal de abejas o de la tormenta de nieve. Es rápida, rápida, rápida. Una vez de que ya haya fecundación, yo estimo entre la segunda y tercera semana ya empieza a ver en la ecografía. Doctor, respecto a los anticonceptivos vía oral, escuché un caso de una paciente que toma Femexin mensual. Bueno, no estamos haciendo publicidad para ninguna empresa. Y que es de una sola toma al mes. ¿Eso actuaría como anticoncepción del día después? No, para nada. Tiene su propio mecanismo de acción en función a otro componente. Más sin embargo, que tenga entendido, no está todavía bien avalado por la FDA el anticonceptivo oral mensual. Lo voy a dejar en puntos suspensivos y en sospecha, ¿no? Hay algunas farmacias que no están vendiendo el medicamento por posible alteración hepática, pero ahí nomás lo dejo. Doctor, en la bibliografía, en el tratamiento del día cero nos dice descontinuar el uso de suplementarios con ácido fólico en el embarazo ectópico. Me queda la duda. Tiene una partecita extraña, ¿no? Es cierto, pero ¿qué se llama? Deberíamos, si no administrar el día cero, deberíamos administrar al día siguiente. En la práctica clínica, por lo general se administra al día siguiente y especialmente utilizamos un esquema de multidosis que no es por superficie de metro cuadrado, sino por kilogramo peso. Pero la bibliografía que ustedes tienen está diciendo que es metro cuadrado y solamente una dosis prácticamente. Y se repite la dosis al séptimo día siempre y cuando los valores de beta-HCG sean modificados. Entonces, yo particularmente prefiero decirle, Doc, si es un antimetabolito y tengo que dar el rescate, no le pondré exactamente el día, pero de que tengo que dar rescate, tengo que darlo. No se preocupen, yo me encargo de hablar con la administración para ver si pueden subir lo más antes posible el video igual. Si es que hay alguna otra pregunta.
Puedo hacer laboratorio de progesterona sérica, creatinina quinasa, SP, CA125, alfa-fetoproteína en el embarazo ectópico. De que puede hacerlo, doctor. Pero la sensibilidad de la progesterona no es de las mejores. La creatinina quinasa tampoco es la sensibilidad importante y mucho más si la encontrara por lo menos en nuestro medio. Utilizar CA125 y alfa-fetoproteína puede darle para otro tipo de patologías. Yo no me puedo preguntar una feo. Y No, hay yo no me he otra puesto. chica llorando y ahora sí. Me cuesta mucho decirles esto, doctores, pero yo creo que tienen que adecuarse bastante a esta bibliografía. No hay otra alternativa. Es lo que les han propuesto, entonces de esto va a salir su examen. Podría decirles más cosas, a mejores y actuales cosas, pero bueno, estamos aquí para preparación, para que ustedes ingresen con toda la residencia médica. Ya, creo que ahora sí no hay más preguntas. Ahí está. Ah, no, no hay más preguntas. Sí. Siendo este detalle, doctores, los espero el día miércoles, por favor, a las 20. Si puedo estar un poquito antes, súper, pero y si no, prefiero decirles 20:45 para no hacerlos esperar, por favor, doctores. Tengan muy buena noche, pásenla genial, estudien mucho, por favor, doctores. Hasta el miércoles.